Buenos días. Hoy vamos a dar la continuidad acerca del paper que habla sobre sangrado gastrointestinal en angiografía y enterografía por tomografía, un atlas de imagen y glosario de términos. En la parte inferior están los autores que realizaron este paper y bueno, lo podemos encontrar en el DOI que está en la parte inferior. A manera de introducción, tenemos que la hemorragia digestiva es una afección médica común que pone en peligro la vida del paciente y que con frecuencia es necesario el manejo multidisciplinario para poder llegar a un diagnóstico y a un tratamiento definitivo. Esta se puede manifestar de manera visible, es decir, generando síntomas en el paciente que serían melenas, hematemesis o hematoquexia, o puede manifestarse de manera oculta y estos serían hallazgos incidentales donde el paciente llegaría con una anemia ferropénica o con un examen de sangre oculta en heces. Como punto de referencia anatómico para definir si la hemorragia es alta o baja tenemos el ángulo de Treitz y en cuanto a la hemorragia digestiva baja, tiene una incidencia anual de 20,5 a 27 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que la hemorragia del intestino delgado es aproximadamente del 5 al 10% de todas las hemorragias gastrointestinales. También es importante saber que a nivel del intestino delgado se presentan lo que se llaman las hemorragias oscuras, es decir, hemorragias que cuando se hacen estudios endoscópicos tanto del tracto superior como del inferior no se logra ubicar dónde está el sangrado. Por otro lado, la tomografía nos puede ayudar a identificar la ubicación y la causa de la hemorragia y por esto hoy por hoy es una herramienta complementaria e importante que nos puede ayudar en este tipo de patología. Dentro de la técnica de tomografía, recordar que hay un protocolo para los pacientes que tienen hemorragia digestiva visible y aquellos que tienen una hemorragia digestiva oculta o sospecha de hemorragia en el intestino delgado. ¿Por qué es tan importante esto? Porque dependiendo de esto, vamos a saber qué vamos a buscar. En aquellos pacientes que tienen una hemorragia del tracto digestivo visible, lo que vamos a ver en la tomografía básicamente es la extravasación del material de contraste y también podemos ubicar la causa, mientras que en los pacientes que tienen una hemorragia digestiva oculta o sospecha de hemorragia en el intestino delgado, el objetivo de la tomografía va a ser identificar la causa, ya que en muchas ocasiones la extravasación no se va a lograr ver, ya sea porque tiene un sangrado lento o porque sencillamente no se logra identificar. También recordar que en el protocolo, cuando tenemos una hemorragia visible, no es recomendable colocar ningún material de contraste, mientras que cuando tenemos una hemorragia oculta o sospecha de hemorragia en el intestino delgado, vamos a necesitar de dar un material de contraste entérico neutro, aproximadamente 1.350 a 2.000 mililitros, que se debe dividir en varias tomas 1 hora antes del examen. También debe hacerse en cuanto a la fase de adquisición, deben ser multifase. En cuanto a la terminología clínica, bueno, aquí básicamente es importante conocerla para tratar de tener una misma comunicación con nuestros colegas. Y aquí, como ya lo había explicado anteriormente, es importante recordar que el sangrado digestivo bajo es aquel que se origina perdón, aquí me equivoqué, distal al ligamento de Treitz, que la sangre del intestino delgado es aquella que se origina entre la ampolla de Bacter y proximal a la válvula ileocecal, y que la sospecha de sangrado del intestino delgado es cuando se estudia el paciente con endoscopía tanto superior e inferior y no se encuentra la fuente de la hemorragia. En cuanto a los términos utilizados para informar la hemorragia, está la extravasación, que básicamente es la presencia de un área focal intraluminal
que aparece en la fase arterial y que debe cambiar de tamaño, forma y atenuación en la fase portal o la fase tardía. En cuanto al sangrado arterial, es un sangrado que se va a generar por una arteria, que básicamente lo vamos a identificar en las fases arteriales, pero aquí abrimos un paréntesis porque aquellos sangrados arteriales lentos puede que no lo visualicemos en la fase arterial, pero sí en la fase venosa. Por otro lado, los sangrados venosos son los que ocurren por alguna patología venosa y básicamente lo vamos a encontrar en las fases venosas o tardías. En cuanto al coágulo centinela, es una hemorragia que se ha producido y hay una formación de un coágulo, ¿sí? Y básicamente lo que vamos a encontrar es una imagen hiperdensa en las secuencias sin contraste que debe permanecer en las fases posteriores. En cuanto al pseudoneurisma o las lesiones vasculares, lo que vamos a ver es una imagen hiperdensa que va a aparecer en la fase arterial, pero esta no va a tener ningún cambio en su forma ni en tamaño en las fases subsiguientes. En cuanto a las causas más comunes que se producen por hemorragia digestiva del tracto bajo son la diverticulosis, que se presenta en un 35 a 65%, la isquemia colónica en un 5 a 20%, seguido de las afecciones anales como son las hemorroides en un 5 a 20%, y después tenemos otras causas como son las neoplasias, las angioectasias, las polipectomías, las causas de colitis ya sean infecciosas o inflamatorias, las úlceras rectales, las ulceraciones estercóreas, las varices rectales, la proctopatía por radiación o la colonopatía por Ames. Dentro de las causas más comunes que se presentan en el intestino delgado tenemos causas comunes y menos comunes. Dentro de las comunes lo dividimos en pacientes menores de 40 años y mayores de 40 años. En los menores de 40 años, la causa más frecuente es la enfermedad inflamatoria intestinal, seguida de los divertículos de Meckel, y en los pacientes mayores son las angiectasias y las enteropatías por Ames. En ambos se presentan las neoplasias y las lesiones de Defoe. Y las causas menos comunes son las que aparecen en este cuadrito de acá, que básicamente son las varices, las enteropatías secundarias de hipertensión portal, y algunos otros síndromes aquí expuestos. Básicamente, recordar que es importante tener conocimiento acerca de la historia clínica y los factores de riesgo, ya que esto nos puede ayudar a reducir un poco las posibilidades del diagnóstico en el paciente. Siempre tratar de saber qué tipo de sangrado está presentando el paciente, si es manifiesto, oculto o es masivo. También conocer un poco de los signos y síntomas asociados como dolor abdominal, dolor de pecho o pérdida de peso, eventos contribuyentes como antecedente de trauma o vómitos coercivos o hipotensión, o antecedentes quirúrgicos como polipectomía. También importante recordar los valores de atenuación que se presentan a nivel endoluminal, ya que un líquido simple siempre va a tener una atenuación de 0 a 15 unidades Hanfield, la sangre no coagulada de 30 a 45 unidades Hanfield, la sangre coagulada de 45 a 70 y las hemorragias mayores de 60. Teniendo en cuenta esto, entonces recordar que siempre que veamos una imagen hiperdensa en las secuencias sin contraste en cualquier porción del intestino, podemos estar hablando de un coágulo centinela, como lo vemos en el ejemplo que está en la parte inferior. Esta es una imagen sin contraste, estamos viendo esta imagen hiperdensa, la cual sigue en las otras fases posteriores. También recordar las hemorragias activas, que básicamente es la extravasación de contraste en una fase arterial, que tiene que cambiar de forma, tamaño y atenuación en las fases posteriores, es decir, portal o tardía, y que nunca se debe presentar en las fases sin contraste. Como tenemos de ejemplo esta otra imagen, donde en la imagen sin contraste no vemos ninguna imagen que realce o hiperdensa,
En la fase con contraste ya hay una extravasación del material de contraste, la cual cambia su forma, tamaño en la fase portal. Y no olvidar los errores más comunes, como son todas aquellas imitaciones de la extravasación activa del contraste, que pueden verse hiperdensas a nivel endoluminal, como son, por ejemplo, la presencia de material colónico hiperdenso, o también material de contraste retenido o que se ha administrado inadvertidamente, o cuerpos extraños. Y por otra parte, no olvidar que muchas veces los cuerpos extraños, si bien se ven como una zona hiperdensa, por debajo de estos puede estar manifestándose la causa de un sangrado activo. Bueno, ya entrando dentro de las causas, tenemos que la diverticulosis, como lo dije, es la principal causa, se presenta en un 30 a 65%. Los divertículos van a surgir en la mayor frecuencia en el colon sigmoide y en el colon izquierdo. Y los sangrados que se producen a nivel del colon derecho son los más frecuentes. Es decir, en el colon derecho es donde más se presentan sangrados, y los divertículos se presentan más en la parte del sigmoides y del colon izquierdo. La clínica que va a tener estos pacientes son una hematoquexia indolora, y en la tomografía lo que vamos a ver es la extravasación del contraste sobre el divertículo en la fase arterial, la cual va a cambiar de tamaño, atenuación y forma en la fase portal. Acá tenemos el caso de una paciente de 46 años con hematoquexia y un sangrado activo en un divertículo cecal. Esto es una imagen de tomografía en fase sin contraste arterial y portal, donde estamos viendo el divertículo cecal, el cual tiene una extravasación del contraste en la fase arterial que cambia en su forma y tamaño en la fase portal. Además, en la fase sin contraste estamos viendo una pequeña área hiperdensa, lo cual podría estar en relación con un coágulo centinela. Otra de las causas es la isquemia colónica, la cual se presenta en un 5 a 20%. Esto se da por una disminución en la perfusión mesentérica, causada básicamente por un bajo flujo debido a una obstrucción arterial o una obstrucción de las venas mesentéricas. Generalmente se presenta en los pacientes ancianos, pero también se puede presentar en la población joven por otras causas, como son los síndromes de hipercoagulabilidad, vasculitis, anemias de células falciformes, entre otras. Básicamente, la afectación del colon es segmentaria y con mayor frecuencia va a afectar el colon izquierdo y el colon sigmoide, y el lugar donde más se presenta la isquemia es a nivel del ángulo esplénico y de la unión rectosigmoidea. La clínica de estos pacientes es un dolor abdominal súbito que se puede asociar con hematoquexia o una diarrea sanguinolenta por 24 horas. En cuanto a la tomografía, va a depender de la gravedad y duración de la enfermedad. Por ejemplo, si un paciente presenta un infarto intestinal, lo que vamos a encontrar muchas veces es neumatosis de la pared. Por el contrario, si lo que hay es una reperfusión, lo que vamos a ver es un engrosamiento de la pared intestinal, que la vamos a ver como áreas hipodensas, con una mucosa que va a ser hiperdensa, y la parte mural va a tener un realce heterogéneo asociado a rarefacción de la grasa y líquido libre. Acá tenemos el caso de un paciente de 48 años con trombofilia. Estas son imágenes de una tomografía en fase arterial, en una proyección de máxima intensidad coronal. Esto es sagital, y esta es una fase portal, donde lo que nos está mostrando es un engrosamiento circunferencial de la pared que se ve hipodensa asociada a una mucosa hiperdensa, y además rarefacción de la grasa asociada. Por otro lado, entre las enfermedades
anorrectales, como ya les dije, están las hemorroides, que son las más frecuentes, se presentan en un 5 a 20%. Básicamente estas se dan por una dilatación del plexo venoso que surgen de las venas hemorroidales superiores e inferiores, y estas se pueden clasificar en internas o externas dependiendo de si se encuentran por encima o por debajo de la línea dentada. Causan hemorragias en un promedio de 2 a 10%, y en la tomografía lo que vamos a encontrar son unas imágenes serpentiginosas que van a estar dentro del ano o en el recto inferior y que se van a ver mejor en la fase portal. Por otro lado, las varices rectales es común encontrarla en aquellos pacientes con antecedentes de hipertensión portal, las cuales en un 40 a 77% pueden tenerlas, pero solo un 5% de estas van a sangrar. En la tomografía lo que vamos a encontrar básicamente son imágenes serpentiginosas, pero estas van a estar siempre por encima de la línea dentada. Y las úlceras rectales son lesiones que se pueden manifestar en cualquier tipo de lesión, ya sean neoplasias, traumatismos, isquemias, enfermedades inflamatorias, o también de manera iatrogénica ante una biopsia rectal, generan hemorragias masivas, y básicamente lo que vamos a encontrar en la tomografía en este tipo de patologías es la extravasación del medio de contraste, ya que las úlceras no se logran visualizar. En este ejemplo tenemos una paciente de 59 años que se presentó con hematoquexia. Estamos viendo una tomografía en fase arterial, portal y sin contraste en un plano de adquisición sagital, donde lo que nos está mostrando es básicamente en la parte inferior una extravasación que cambia de forma tamaño en la fase portal. La paciente fue llevada a una colonoscopia y lo que le diagnosticaron fue una ulceración rectal. Y la segunda paciente es una paciente de 80 años con antecedente de cirrosis e hipertensión portal y ascitis. Esto es una imagen de tomografía en fase portal en un plano de adquisición axial, donde estamos viendo las imágenes serpentiginosas que se encuentran en la parte rectal y en la parte perirectal, asociado con la cabeza de flecha a un poco de ascitis en la parte anterior. Por otro lado, tenemos la neoplasia colorectal, que es la segunda neoplasia más frecuente que se diagnostica en los adultos. Tiene una edad promedio entre los 60 y 80 años, afecta principalmente a los hombres. Y la patología o el estirpe más común son los adenocarcinomas en un 98% de los pacientes. Estas lesiones pueden ser focales o pueden ser circunferenciales. Por otra parte, los pólipos, generalmente aquellos que tienen un diámetro mayor de 1 centímetro son los que pueden producir algún sangrado, y cuando se hace resección de estos, la complicación más frecuente también es sangrados a nivel o sea, se pueden producir hemorragias a nivel del tracto inferior, en un porcentaje de 0,2 a un 1,8%, y estas se pueden presentar inmediatamente o 2 semanas después del procedimiento. El tratamiento de estos pacientes es básicamente con colonoscopía terapéutica. Aquí estamos viendo entonces un paciente de 84 años. Estos son una imagen de tomografía en una fase arterial y tardía, en un plano coronal y en un plano axial ambas. Y lo que nos está mostrando es una masa que tiene realce heterogéneo, y al mismo tiempo nos está mostrando con la flecha larga una extravasación del medio de contraste que cambia en su forma tamaño en la fase portal.
La paciente se le realizó una colonoscopia y lo que se visualizó fue una masa en el colon ascendente y la biopsia reportó que tenía un adenocarcinoma. Otra de las causas de sangrado gastrointestinal inferior, son las angioectasias. Estas se presentan en un 5 a 10%. Son la lesión vascular más común que pueden generar hemorragias digestivas bajas. A mayor edad van a tener una mayor incidencia. El lugar más común es el ciego y el colon ascendente. Y en la tomografía lo que vamos a ver son unos focos puntiformes o discoides que van a realzar en la pared en las fases arteriales y que no van a cambiar en las fases portal o tardía. Aquí estamos viendo el caso de un paciente de 73 años con antecedente de una hemorragia digestiva oculta. Es una imagen de tomografía en fase arterial y portal. Las dos primeras en un plano de adquisición axial y la última en un plano coronal, donde estamos viendo una extravasación del medio de contraste que cambia de tamaño y forma en la fase portal. A nivel del ciego, lo que se representaría como una hemorragia activa, y al mismo tiempo se ve en la imagen coronal una imagen hiperdensa que cuando el paciente fue llevado a colonoscopía se determinó que la extravasación era por angioectasias y se hizo una resección de esta lesión resultando ser un GIS. Ya pasando a las causas de sangrado del intestino delgado, tenemos que pueden ser de causas inflamatorias como la enfermedad de Crohn o la enfermedad celíaca, o puede ser a causa de medicamentos o infecciones, entre otras. Y básicamente las úlceras, como ya les había dicho, no se van a ver en los pacientes. Una de las patologías que hablan es la enfermedad de Crohn, la cual es una enfermedad inflamatoria intestinal discontinua que se presenta sobre el tracto gastrointestinal inferior, que afecta la porción del ilio en un 70-80% y el intestino grueso en un 15 a 20%. Afecta básicamente a los pacientes entre la segunda y tercera década de la vida y presentan como complicación debido a ulceraciones, hemorragias digestivas bajas en un 0,6 a 6%. Acá tenemos un paciente de 54 años que se presentó con hematoquexia e inestabilidad hemodinámica. Es una tomografía que presenta una fase sin contraste y una fase portal en un plano de adquisición coronal, donde se está viendo un engrosamiento de la mucosa que toma un realce y al mismo tiempo estamos viendo una extravasación del medio de contraste que no se presentó durante la fase sin contraste. El paciente se le realizó una colonoscopia y se determinó que tenía una enfermedad de Crohn en estado inflamatorio con un sangrado activo. Otra de las patologías es la enteropatía por antiinflamatorios. Generalmente los AINES pueden provocar lesiones tipo erosiones, ulceraciones o estenosis. Y las enteropatías por AINES, lo más representativo es que pueden generar estenosis de manera circunferencial, que pueden ser múltiples y que van a afectar solamente un sector del intestino. La parte más afectada es el ilion, y en una tomografía lo que vamos a encontrar es que hay una pared engrosada que va a tener un realce en las secuencias con contraste. Dentro de los diagnósticos diferenciales que tenemos para este tipo de enfermedad, puede ser la enfermedad de Crohn o las estenosis por radiación o las enteritis estenosantes multifocal criptogénica.
Aquí estamos viendo el caso de un paciente de 63 años que tenía un antecedente de síndrome de colon irritable y además artritis que se controlaba con antiinflamatorios, y este paciente presentaba una hemorragia digestiva oculta, el cual se estudió previamente con endoscopía sin encontrar ninguna causa. Entonces, el paciente le realizan estudios imagenológicos y en la tomografía, en esta fase portal, en plano de adquisición coronal, está mostrando en diferentes partes del ilion estenosis, como lo muestran la cabeza de flecha o la flecha misma. El paciente fue llevado a biopsia y bueno, terminaron concluyendo que era una enteropatía por Aines. Otras causas de sangrado de intestino delgado son las lesiones vasculares, y aquí básicamente van a depender de la caracterización que tenga su patrón de realce, y esto está relacionado en tipo 1, tipo 2 o tipo 4 en la manera que reportan los endoscopistas las biopsias. Generalmente las angioectasias, que son patologías comunes, van a tener un realce predominantemente en la fase portal, mientras que las lesiones de Diafoe o las malformaciones arteriovenosas son poco comunes y van a tener un realce predominantemente en la fase arterial, que no van a cambiar ni en la fase portal ni en la fase tardía. Y la diferencia entre una lesión de Diafoe y la malformación arteriovenosa es que esta va a tener una vena de drenaje. Estas son lesiones básicamente arteriales, por eso tienen su mayor realce en la fase arterial, mientras que las lesiones venosas, que pueden ser varices o malformaciones venosas o hemangiomas, son poco comunes y su realce principalmente se va a ver en la fase portal o en las fases tardías. Los hemangiomas también son patologías que pueden tener un realce un poco más tardío y también se pueden sospechar por la presencia de calcificaciones que tengan en su interior. Acá tenemos el caso de una paciente de 76 años que tomaba anticoagulantes y experimentó varias hospitalizaciones y transfusiones por presencia de melenas. Esta paciente también se le realizaron varias endoscopías, tanto superior e inferior, sin encontrar la causa. Le realizan una tomografía y estas son imágenes en proyecciones de máxima intensidad, tanto en la fase arterial como portal. Estos son en plano de adquisición axial y coronal, donde se ven básicamente en la fase portal múltiples realces, tanto nodulares como discoides, hallazgos en relación entonces con angioectasias que estaba presentando esta paciente. Por otro lado, las causas tumorales nos pueden generar sangrados del intestino delgado. Estos son raros, se presentan en un 3% de todas las neoplasias y estas pueden ser benignas o malignas. Dentro de las benignas tenemos los pólipos adenomatosos o amartomatosos, y dentro de las malignas pueden ser primarias o secundarias. Tenemos como patología los tumores neuroendocrinos, que es la neoplasia maligna primaria del intestino delgado más común. Básicamente son lesiones múltiples que las vamos a identificar en un mismo segmento. El lugar que más afectan es el ilion distal, y esta patología va a generar principalmente metástasis a ganglios locorregionales, pero también puede presentar metástasis a distancia, principalmente en hígado, peritoneo, pulmones y hueso. También en muchas, este tipo de tumor puede producir algunas sustancias vasoactivas,
las cuales me pueden generar una reacción desmoplásica local sobre el mesenterio, la cual vamos a ver como un engrosamiento estrechado de los tejidos blandos que se pueden asociar con calcificaciones. Y este engrosamiento estrellado puede hacer que haya que se retuerzan las asas intestinales y me pueden generar obstrucciones intestinales o isquemias. La lesión como tal, inicial, en una tomografía la vamos a ver como una placa que va a ser hiperdensa, y ya cuando están en estadios más avanzados por esta producción de estas sustancias va a tener una reacción demoplásica que luego me va a dar como una apariencia de U. Y en las fases arteriales y portales la vamos a ver con un realce ávido. Acá nos está presentando una paciente de 60 años que tenía un tumor neuroendocrino del intestino delgado, ya con metástasis a nivel del pulmón y el hígado. Esto es una imagen de una enterotomografía en una fase entérica, el cual me está mostrando unas áreas hiperdensas tipo placa que toman realce. Y en este caso, la paciente fue llevado a biopsia y le diagnosticaron un tumor neuroendocrino. Por otro lado, acá tenemos una paciente de 52 años que se presentó con dolor abdominal y una hemorragia digestiva manifiesta, la cual también se le diagnosticó un tumor neuroendocrino múltiple con metástasis a nivel mesentérico y un engrosamiento de la pared secundario a congestión venosa. Estos son imágenes de tomografía en un plano axial y coronal, donde con la flecha blanca lo que estamos mostrando son las áreas de hiperrealce que estarían en relación a la lesión tumoral asociada a una lesión metastásica que se dio en el peritoneo con una reacción ya desmoplásica, y esto me está generando una congestión a nivel de la pared de la parte del intestino. Otra de las lesiones son el adenocarcinoma, que es la segunda neoplasia maligna primaria del intestino delgado. Ocurre principalmente en el duodeno, seguido del yeyuno. Y en los pacientes que tienen enfermedad de Crohn es importante recordar que el lugar que más va a afectar es la parte del ilion. Los adenocarcinomas también tienen metástasis locorregionales, pero también pueden tener diseminación a peritoneo y hígado. En una tomografía lo que vamos a ver es una masa única que puede crecer con un patrón nodular o circunferencial, y si el patrón de crecimiento es circunferencial puede obtener la apariencia de un corazón de manzana y generarme obstrucción intestinal.